las cefaleas o dolores de cabeza. Internacionalmente se clasifican en cefaleas primarias, que son la migraña, la cefalea tensional, la cefalea en racimos u otras cefaleas, y las cefaleas secundarias, que están atribuidas a traumatismos, trastornos vasculares, infecciones y trastornos psiquiátricos. Entonces, así que vamos a hablar primero de las migrañas. Las migrañas son dolores de cabeza que varían en intensidad y además están acompañadas de otros síntomas de forma crónica. Entonces, si hablamos de la etiología y la patogénesis de las migrañas, vamos a tener las causas y el mecanismo por que se da la enfermedad. Así hablamos de la genética y de la excitabilidad neurológica. Hablando anatómicamente y fisiológicamente, vemos que todos los grupos de neuronas se comunican a través de la sinapsis, que requieren de neurotransmisores para así establecer un impulso nervioso y ocasionar dolor u otras acciones neurológicas. Entonces, viendo en el núcleo de las células neurológicas, vemos que existen defectos a nivel genético e incluso cromosómico en la migraña. Así se puede ver que un defecto genético va a generar una proteína defectuosa que en su mayoría va a ser los neurotransmisores o los receptores de estos neurotransmisores. Entonces se puede ver que existe una mayor carga o una menor carga de los iones de calcio, potasio o sodio, lo cual va a generar una excitabilidad aumentada en la comunicación de las neuronas, lo cual va a llevar a mayores niveles de dolor, ya que el impulso eléctrico se ve aumentado en su mayoría. Si vamos un poco más adentro, podemos ver que el nervio trigémino u otros nervios se ven afectados principalmente. ¿Por qué? Por la excitabilidad neurológica aumentada o exagerada de las neuronas por estos defectos genéticos. Entonces podemos ver que el nervio trigémino muestra un mayor tipo de dolor neurológico y además se ve es lo que nos muestra el patrón u los otros síntomas que están relacionados con la migraña. Entonces, posteriormente vamos a revisar cuál es el rol del nervio trigémino en el dolor de la migraña y cuál es el rol del tronco encefálico como principal causante de la migraña. Sabemos también que las meninges están involucradas en el dolor de la migraña, en el dolor excesivo que éste presenta. Hablando de la depresión de expansión cortical y la inflamación. Sabemos que en la migraña existe liberación de péptidos vasoactivos y de mediadores de inflamación. Entonces, en la depresión expansiva cortical se va a tener un desequilibrio de estas moléculas y además un desequilibrio de los iones de potasio y además de calcio. Entonces, este conjunto de moléculas va a generar una inactivación de más de 20 minutos en el cerebro, lo cual va a provocar que se presenten síntomas como aura u otros, que va a ser debido a la liberación de estos químicos a nivel cortical. Si podemos ver molecularmente a nivel celular en las neuronas, se ve que los mastocitos u otras células de la inflamación van a liberar péptidos vasoactivos y además otras moléculas de la inflamación que sirven como blancos para tratamientos. Entonces podemos ver que existe una reacción inflamatoria. Ahora vamos a hablar de la sensibilidad central. Bueno, la sensibilidad central se va a dar a causa de los núcleos talámicos y de las neuronas centrales trigeminobasculares, que estas van a producir una constelación de sintomatología en todas las áreas que envuelven las vías del nervio trigémino y del bulbo raquíneo, de la protuberancia y otras. Entonces, esta sintomatología va a ser aumento de sensibilidad a la luz, cefaleas diarias, tinnitus, funciones neuronales perdidas, cambios en los síntomas y debido a la inflamación y a otro tipo de
vías moleculares, riesgo de stroke y traumatismo craneal aumentado. Entonces es así que también podemos ver que en el tronco encefálico se van a dar todos estos tipos de cambios moleculares. Vemos que a nivel de la sinapsis es donde existe una mayor hipersensibilidad. Entonces, como ser todo lo que comprende la región talámica, subtalámica y todo lo que comprende la protuberancia, estos núcleos se van a empezar a ver afectados y es lo que va a producir que esa mayor sensibilidad produzca la constelación de sintomatología crónica de la migraña. Y es porque estos síntomas se basan en que las vías neuronales del nervio trigémino y sus núcleos se ven alterados.